El diario El Nacional, en su emisión de hoy, tituló lo siguiente: el chavismo agravó en el poder lo que pretendía corregir. Quiero saludar en Miami a Ángela Sago, periodista, escritora. Publicó el libro La Revolución de Los Ángeles en 1992, libro que cuenta sobre aquel movimiento de Chávez y los hombres que en aquel entonces soñaron con hacer un país diferente. Ángela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Yo comenzaría haciendo referencia al titular del diario El Nacional. Estos hombres que soñaron con cambiar el país agravaron todo lo que alguna vez pretendieron modificar. Bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Idania, mis saludos más cordiales. Por supuesto que no solamente agravaron, sino profundizaron y destrozaron pues la economía, la sociedad, el mundo político que habíamos vivido hasta ese momento. Honestamente, todos, pues no fui yo nada más cuando escribió La Rebelión de Los Ángeles, sino la mayoría, el 70% de la población en el año 92, le dio la bienvenida y saludó cordialmente la rebelión de esos 4 comandantes, o sea, encabezada por 4 comandantes, porque consideraron que por la crisis que se estaba ya viviendo en Venezuela había la posibilidad de que esta gente cambiara algo, aun cuando en ese momento no tumbaron el gobierno ni asumieron el poder. Años después, cuando Chávez Frías logra a través de unas elecciones en el 98 asumir el poder, muchos pensamos que iba a cambiar la nación y que iba a hacer algo que valiera la pena. Lamentablemente ya a principios del 2000, quienes habíamos estado muy cerca de él en ese momento, porque yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y más de una vez tuve relación con comunicación directa con él, nos dimos cuenta ya comenzando el año 2000, era imposible que Chávez hiciera un gobierno progresista, de adelantado, sino que iba a ser más de lo que ellos habían criticado, pero además profundizando todos los problemas que hasta ese momento teníamos. Fue muy lamentable porque si hay alguien que tuvo la gran oportunidad de realizar algún buen trabajo en Venezuela, fue este grupo que recibió el mayor presupuesto que ha tenido la historia de nuestro país entre el siglo XX y XXI, y además de eso tuvo el apoyo popular, tuvo apoyo de empresarios, tuvo apoyo de medios, tuvo apoyo de gente de la cultura, de gente de todo tipo, de cualquier clase social, y lamentablemente e inexplicablemente él destrozó todo eso en un estilo de trabajo que intentó cambiar nuestra nación en una nación que jamás había tenido problemas clasistas, ni racistas, ni de odio, porque incluso en los momentos más difíciles, los años anteriores, cuando hubo una lucha armada, jamás había habido ese odio, ese enfrentamiento que lamentablemente engendró Chávez, estimuló Chávez a través de su discurso violento y de toda esa serie de cosas que han pasado en estos últimos 16 años. Realmente es muy triste, no solamente porque se perdió una gran oportunidad para la historia de la nación, sino porque un hombre que era la demostración que nuestra nación sí se podía hacer lo que quería si tú tenías las ganas de hacerlo, porque él nació en Sabaneta de Barinas, una pequeña población de 2,000 y pico de habitantes, y llegó a ser teniente coronel del ejército venezolano, y además de eso pudo estudiar en una universidad. Todos sus hermanos estudiaron en una universidad y pudo asumir la presidencia del país. Es decir, él demostró que en nuestra nación sí había oportunidades y sí se podían lograr las cosas si te empeñaban. O sea, él es la demostración de que en Venezuela se podían desarrollar cosas extraordinarias y hermosísimas. Él perdió esta gran oportunidad histórica y es muy lamentable, y hundió a nuestra nación en la crisis más profunda que hasta ahora ha vivido, incluyendo desde la época de la independencia hasta estos momentos. Eso de verdad es muy triste y muy lamentable. Ángela, ¿en qué momento se pierde el norte de lo que se llamó la Revolución Bolivariana? ¿Por qué Chávez Frías
se desvía de lo que fue su planteamiento inicial o por qué no logra concretar, si como usted bien dice, Chávez Frías en su momento contó con el apoyo de movimientos políticos, los intelectuales más reconocidos de Venezuela, los medios de comunicación le apostaron a un cambio, él logró amalgamar la esperanza en un momento determinado de una Venezuela que podía ser mejor. Bueno, mira, ya en noviembre del año 99, estando en una reunión en la Casona, estábamos discutiendo, yo recuerdo, que habíamos discutido el problema del artículo sobre información veraz, que yo decía como periodista, y lo mantengo, que cualquier colega, cualquier comunicador no necesita que le pongan apelativos al hecho noticioso, porque se supone que un buen periodista va a ser veraz, va a ser exacto, va a ser oportuno. Entonces yo recuerdo que yo me puse, yo hablé con él, le dije, pero bueno, ¿por qué te vas a buscar problemas con los medios de comunicación que hasta ahora has tenido toda la libertad para expresarte y para que tu gente se exprese? Y en un medio, o sea, un momento de inoportunidad, además con uno de los poderes más importantes del mundo occidental. Y yo recuerdo que él me dijo, pero de una forma así que me causó mucho malestar. Me dijo, bueno, eso es una guerrita que yo me quiero echar porque yo voy a acabar con todos ellos. Entonces yo dije, bueno, entonces me pasé de decirle, Hugo, ¿por qué hace esta cosa? Decía, señor presidente, disculpe, yo pensé que estábamos hablando de un problema de Estado. Es decir, ya en esos momentos, de finales del 99, Chávez Frías ya tenía una actitud distinta. ¿Qué pasó alrededor de él? Muchos de nosotros, inicialmente de los que habíamos sido amigos de él, pensamos, bueno, a lo mejor es que tiene malos asesores, que tiene una cosa que pasa mucho, por cierto, en el poder, no solamente político, sino económico y social, que es que se crea un mundo de gente que los adula, que le dice sí, amo a todo, y nosotros llegamos a creer, muchos de sus amigos más cercanos, no solamente civiles, sino militares, que era gracias a eso que se estaba moviendo alrededor de él, que él estaba cambiando su personalidad. Pero nunca pensamos en ningún momento que llegara al extremo que llegó de odio hacia la población venezolana, de odio hacia nuestra nación, de odio hacia la forma de ser de nosotros, y sobre todo una persona que recibió cariño, que recibió solidaridad, era inexplicable. Yo hoy en día pienso que él no es que es un resentido social, no es que fuera un resentido social, sino que lamentablemente era un resentido personal. Él tuvo en su personalidad unos problemas que era muy difícil que ninguna persona que no fuera un profesional pudiera, digamos, entender, que era de un odio hacia los otros poderes. Por ejemplo, él tenía un odio profundo hacia Cisneros, para poner un ejemplo. Y ustedes dicen, pero ¿por qué hacia Cisneros si Cisneros no es nada de él ni tiene nada que ver con él? ¿Por qué consideraba que Cisneros era el poder de los medios de comunicación? Él tenía odios personales hacia otros poderes. Y yo sí creo, honestamente, hoy en día lo mantengo, que él cambia su rumbo no porque sea ni comunista, ni ninguno de esos ismos. Se aproxima más al fascismo por su forma de ser, por ser autócrata, pero que hubo una cuestión personal, pues algo muy de él que lo desvió y lo convirtió en ese monstruo que de verdad desarrolló en los últimos años. Eso es mi opinión muy personal y de personas que estuvimos muy cercanas a él, como es su compañera de vida por muchos años, que también pensó lo mismo. Entonces, yo creo que ahí se quebró la posibilidad de hacer un país distinto, la posibilidad de desarrollar al país, y que esas cosas pasan en los países más desarrollados. Pasó en Alemania, pasó en Italia, pasó en sitios que uno no se imaginaba que una persona por problemas solamente de corte personal pudiera destrozar una sociedad. Se refería Ángela Sago a Gustavo Cisneros, sí, dueño de una cadena, le explicaba a nuestra teleaudiencia, de una cadena en Venezuela, Venevisión, uno de los principales canales de comunicación. Ahora, Ángela,
Ángela estuvo muy cerca de Hugo Chávez, como ustedes pueden darse cuenta por la narración de lo que nos dice hoy, pero es inexplicable. Durante tanto tiempo que acompañaron a Chávez, en aquel planificar de cosas, jamás se percataron de esta personalidad, o fue una personalidad que desarrolló a posteriori. Bueno, mira, yo sí creo que él la desarrolló por lo menos en una forma evidente estando ya en el poder. Él era una persona, antes de asumir el poder, era una persona sumamente sencilla, muy agradable, muy dispuesto a entenderte, muy dispuesto a ceder en las opiniones. Era un personaje que no tenía nada que ver con lo que después apareció. Yo no te voy a decir que a lo mejor la gente que estuvo más cercana a él, como fue Luis Miquelena, que ya en el propio 99 me decía, oye, estoy harto de que Hugo me esté gritando delante de la gente, y no me va a permitir eso, yo soy demasiado viejo, tengo demasiada edad para que gritando. Yo le decía, bueno, ¿y por qué lo permite? Pero yo sentí que ahí hubo personas que ayudaron a que eso se desarrollara. Porque lo primero que tú tienes que hacer ante un funcionario de alto nivel, un funcionario público, es recordarle que él es eso, él es funcionario, él no es otra cosa, él no es un todopoderoso, él sencillamente es un empleado de la nación. Y lamentablemente en los países hispanoamericanos y en los países latinos en general, los funcionarios públicos creen que ellos son los poderosos y se les olvida que ellos son unos servidores de nosotros. Y en el caso de Hugo Chávez, eso lo sentí más que nunca cuando... Yo me acuerdo que él tuvo una discusión con Aristóbulo y Aristóbulo sencillamente le estaba diciendo algunas cosas que ellos presumían que no se debía hacer y le empezó a gritar. Y yo dije, ¿y por qué Aristóbulo permite semejante cosa? Es decir, hay un grupo que permitieron que él se desarrollara en esa forma monstruosa, que él agrediera gente, porque yo sí creo, honestamente, Dania, que si alguien te viene a maltratar, tú tienes que darle un parado, como dicen vulgarmente en nuestro país, tienes que parar esa monstruosidad. Y en el año 2001 ya Chávez Frías tenía apenas el 31% de aprobación. Yo tengo los periódicos de la época, ya la gente lo rechazaba por su estilo, porque a los venezolanos no les gustaba esa forma de ser de él, esa de estar agrediendo a la iglesia, está agrediendo a los burgueses, que bueno, en Venezuela el único oligarca que realmente existe es el que sea jefe de Estado, porque tiene el poder económico y el poder político, porque el petróleo está en manos del Estado venezolano, ¿verdad? Ahora, Ángela, muere Hugo Chávez, llega Maduro, y esta crisis se profundiza. La crisis que vive Venezuela, el caos en el que está Venezuela. Es decir, 23 años después de aquel 4 de febrero, como bien señalaba cuando comenzaba, Venezuela está sumida en una crisis que nunca antes se había conocido en la historia. Entre Chávez y Maduro, diferencias, ¿a dónde va el país? Hay quien dice, le apuesta poco a la revolución, hay quien señala que se van a jugar el todo por el todo, porque la historia posteriormente y la ley les va a cobrar todo lo que ha pasado. ¿Cómo visualiza el futuro inmediato? Mira, honestamente, primero yo sí aspiro a que la justicia llegue a nuestra nación. Lo aspiro profundamente y va a llegar. De eso sí estoy segura. Pero entre Maduro y Chávez, lo único que existe es que Maduro es peor que Chávez, pero es la misma línea. Es decir, Maduro está amarrado a la chaqueta de Chávez, además lo expresa permanentemente cuando le ocurre. Que sí, esto. Es decir, es continuar el desastre que inició Chávez Frías. Eso nosotros no lo podemos olvidar. El que inició este proceso de destrucción de la nación, que arruinó nuestra nación teniendo un presupuesto extraordinario, fue lamentablemente en que en un momento dado fue amigo mío. Eso lo tengo que decir. Yo nunca fui amiga de Maduro, casi ni lo conocí, lo vi muy pocas veces, nunca creo que llegué a hablar con él, pero es evidente, por supuesto, que Maduro es mucho menos, digamos, habilidoso, conocedor de las masas que Chávez Frías. Pero el proceso de destrucción no se nos puede olvidar, lo inició Chávez. No es Maduro nada más. Maduro es parte de este proceso y de esta destrucción. Claro.
Y no creo que sea distinto, sino peor, pero forma parte del mismo proceso. La ética militar, no la quiero dejar por fuera, la ética militar con que se planteó la revolución bolivariana, la ética militar con que se planteó aquel 4 de febrero de hace 23 años, esa ética militar que a lo largo de todos estos años se ha ido desapareciendo. Hoy en día tenemos problemas de narcotráfico, nombres de los principales dirigentes del chavismo asociados a este delito. ¿Qué pasó? Mira, yo te voy a decir una cosa. Vamos a decir qué pasó con los altos oficiales que se rebelaron el 4 de febrero, con ellos en especial. Si tú te lees todos los documentos que aparecen en la rebelión de Los Ángeles, absolutamente todos los documentos y las proposiciones que ellos realizan dentro de sus propios documentos, ellos no han cumplido nada, sino han hecho todo lo contrario. Una de las cosas por las que ellos se rebelan, por cierto, apoyado en el artículo 250 de la Constitución de 1961, que es muy parecido al 350 de la Constitución actual del 99, pues la que nos rige actualmente la nación. Mira, allí se violaron todas las cosas que ellos proponían. Yo no creo que sea la ética militar en general, porque yo sí tengo esperanza en los militares venezolanos. Yo sí creo que así como hay civiles y militares que forman parte de lo que ellos mismos llamaban las cúpulas podridas, existe un grupo intermedio de gente decente, de gente que quiere a su profesión, de gente honesta y que está en contra de lo que está sucediendo. La gente dice, bueno, ¿y por qué no se alzan? Bueno, porque no creen que es tan fácil alzarse contra ningún gobierno, y menos contra que es un gobierno autoritario, absolutista, que está tratando siempre de controlar cualquier actuación. Pero la lógica constitucional, si uno aplicara la Constitución del 99 en este momento, lo lógico es que cualquier militar o civil se alce contra este gobierno. Porque ese es un deber y un derecho de la población venezolana. Está establecido en esta Constitución y no es un golpe de Estado, porque eso es otra cosa que siempre hablan de que que si va a haber un golpe de Estado. Eso que acaba de decir Maduro que nosotros nos reímos, pero más bien da mucha pena que diga que si el vicepresidente de Estados Unidos, que tiene tantos problemas importantes que solucionar en su mundo, va a estar preocupándose de darle un golpe de Estado a Maduro. No, nada que ver. En este momento lo importante es rescatar el Estado de Derecho en nuestra nación, hacer efectiva la Constitución bolivariana de 1999 y ellos tienen que salir. Pero tienen que salir porque la Constitución nos obliga a que ellos tienen que salir. No es que se está llamando a que la gente en forma ilegal salga del gobierno. No, por vía constitucional, los venezolanos, civiles y militares, tenemos derecho a sacar al régimen que está usurpando el poder y además está violando en forma permanente nuestra Constitución. Y esos militares existen. Yo sí creo que existen militares y civiles con ética. Los venezolanos tenemos toda la crítica por ejemplo, que le dan al pueblo venezolano. A mí me indigna mucho porque los venezolanos tenemos 15 años luchando contra este gobierno. Los venezolanos han marchado absolutamente todo. Y en esas marchas en las que íbamos los civiles, la señora que está al lado de nosotros, generalmente era la esposa militar, la mamá militar, la hermana militar, porque el militar venezolano convive con la población igualito como que si fuera un civil más. Es más, gracias al convenio Andrés Bello, un convenio que le permite a ellos estudiar en nuestras universidades libremente, esos militares son iguales a nosotros, estudian en las mismas facultades, tienen los mismos problemas económicos, tienen los mismos problemas de no conseguir la comida, los mismos problemas de no conseguir medicina. Ángela, los militares conviven, son parte de los venezolanos, pero en este momento también han sido instrumentos de represión como nunca antes lo habían sido. Ciertos grupos, y oye una cosa que te voy a decir, lo voy a decir
a mis amigos de la Guardia Nacional, porque yo tengo amigos de la Guardia Nacional, altos oficiales de la Guardia Nacional. Chávez Frías, y ellos lo saben, quiso sacarlos de componente de las Fuerzas Armadas en el año 99, porque el grupo siempre despreció profundamente a este componente que es la Guardia Nacional. Pero no los acabó, no los pudo sacar porque ellos se alzaron en el 99 y presionaron para que no pudieran hacer esto. ¿Y qué han hecho estos gobiernos, comenzando por el propio gobierno de Chávez Frías? Exponerlos al odio público, porque cuando esos guardias nacionales que salen por ahí, como esa señora que le cayó acá a golpe a una señora manifestante, esos guardias nacionales que le disparan, exacto, esos guardias nacionales que agreden a la población, que son un grupúsculo y que no es la Guardia Nacional como componente, esa Guardia Nacional está ayudando más a que la población venezolana odie y desprecia a ese componente que lo que no pudo hacer Chávez en el 99. Y esto es un llamado para los guardias nacionales que respetan su institución y que respetan el sentido de pertenecer a ese componente. Ustedes tienen el deber de rescatar su imagen. Ustedes en este momento tienen una imagen terrible ante la población, no solamente venezolana, sino mundial, entre otros, por cierto, gracias a esta emisora, que más de una vez nos ha enseñado las imágenes de lo que hicieron los guardias nacionales el año pasado con los 43 estudiantes que nos asesinaron. Pero los guardias nacionales que creen en su institución y el resto de los militares de otros componentes tienen el deber de rescatar la imagen de la institución de las Fuerzas Armadas venezolanas, que era una imagen, por cierto, que era absolutamente reconocible, que las encuestas que se realizaban antes del 98, la Fuerza Armada Venezolana tenía una gran imagen junto a la iglesia, me acuerdo, eran las dos instituciones más respetadas por la población venezolana, más respetada que políticos, más respetada que cualquier otro grupo. Y los medios de comunicación. Sí. En tercer lugar, es que recuerdo, entonces, los militares venezolanos que respetan su institución tienen el deber de rescatar nuevamente la imagen y dar un paso adelante y decirle a la población venezolana y mundial que ellos no son esos guardias que aparecen, por ejemplo, en televisión, que ellos son otra cosa, ellos son gente decente, ellos pertenecen a la idiosincrasia, a la forma de ser del venezolano, como un venezolano solidario, respetuoso, que son otra cosa, a ser narcotraficantes, que ese es un grupúsculo. Esa es la cúpula, podría militar y civil, que lamentablemente ha gobernado nuestra nación en los últimos 15 años.